¿Qué tal? Sean bienvenidos a este su canal Compumanía y a esta clase número 1 de computación básica para quinto y sexto de primaria. Soy el profesor Gustavo Becerril y es un gusto estar aquí con ustedes de manera virtual impartiendo esta primera clase. El objetivo principal de estos videos que voy a ir subiendo es complementar y reforzar los conocimientos de mis alumnos presenciales. No obstante, estas videoclases están estructuradas para ser comprendidas por niños de 10 años en adelante, sin la presencia de un profesor y sin la necesidad de seguir un plan de estudios en particular. Pues bien, comencemos con el tema principal, la computadora, una herramienta multiuso. Y los contenidos que analizaremos y estudiaremos son los siguientes. ¿Para qué sirve una computadora y profesiones que la utilizan? Luego continuaremos con qué es una computadora y finalmente veremos los dispositivos de entrada y salida. Bueno, pues estos tres temas son bastante amplio. El tema principal, la computadora como una herramienta multiuso, es bastante amplio, que he decidido pues dividirlo en dos partes. La primera parte veremos para qué sirve una computadora y profesiones que la utilizan y qué es una computadora, y posteriormente en una segunda clase veremos lo que son dispositivos de entrada y salida. Bueno, demos entonces paso a nuestra primera lección. ¿Para qué sirve una computadora y profesiones que la utilizan? Una computadora es una máquina verdaderamente sorprendente. Podemos llevar a cabo con ella una infinidad de tareas en muy diversas áreas de la vida. Podemos usar una computadora ya sea para revisar nuestro correo, publicar un acontecimiento en video o texto, diseñar un edificio, ver películas o series, o qué tal simplemente jugar. Son herramientas tan flexibles y están presentes en tantos lados que la mayoría de las personas que las utilizamos a diario muchas veces no somos conscientes de que estamos utilizando una computadora. Ya sea un empleado de oficina, un hombre de negocios, un profesor, un estudiante o una ama de casa, actividades tales como comunicarnos con otras personas por medio de chats o videollamadas, administrar nuestro tiempo, nuestras tareas, nuestros proyectos, buscar información sobre temas científicos, académicos o culinarios, todos hacemos uso de una computadora. Prácticamente todas las profesiones del mundo hacen uso de la computadora de manera directa o indirecta. Y no digamos las profesiones que están por venir. Cada vez la computadora gana más y más terreno en nuestras vidas, que es muy probable que muchas profesiones, actividades y oficios en un futuro no muy lejano lamentablemente desaparezcan. Bueno, en definitiva, las computadoras han llegado a ser tan importantes en nuestra vida cotidiana y en la vida de la sociedad que actualmente, sin ella, la economía mundial prácticamente se paralizaría. Bueno, me gustaría que con un compañero o con alguien de tu familia comentes lo que el futuro nos depara en el mundo de la computación, lo que podemos esperar que suceda con ciertos trabajos y profesiones en los próximos años. Bueno, ya hemos visto para qué sirve una computadora y profesiones que la utilizan. Ahora es momento de ver qué es una computadora. ¿Qué es una computadora? En términos generales, quiero que vean a la computadora como aquel dispositivo electrónico capaz de procesar datos para muy diversas tareas y que está presente en muchos de los aparatos de uso cotidiano. Si bien es cierto que nuestro curso trata del uso de la PC, que es una computadora personal,
no me gustaría que se quedaran con la simple idea de que una computadora es tan solo la que está en nuestro escritorio o aquella que llevamos con nosotros para todos lados como la laptop. Para comprender de la mejor manera qué es una computadora y en dónde la utilizamos, he dividido en 5 puntos clave o características principales que debe de cumplir una máquina para que ésta sea considerada una computadora, o bien que ésta haga uso internamente de una computadora para llevar a cabo sus funciones. Bueno, una computadora es o debe ser capaz de, y lo subrayo, ¿sí? Debe ser capaz de, número 1, recibir información. Bueno, como punto número 2, procesar la información, es decir, convertir o transformar dicha información que haya recibido. Número 3, almacenar la información. Número 4, devolvernos más información. Devolvernos un resultado, es decir, devolvernos más información. Y como último punto, pero de suma importancia, debe ser programable. En otras palabras, debes poder cambiar su comportamiento y ser capaz de realizar diferentes tareas y por tanto darnos resultados diferentes con una misma información o con una diferente. Veamos unos cuantos ejemplos para que esta idea nos quede un poco más claro. Sabemos que un coche no es precisamente una computadora, sin embargo, prácticamente todos los vehículos fabricados en los 90s para acá incluyen una computadora para llevar a cabo sus funciones internas. Pues bien, esta computadora, la del vehículo, número 1, recibe información a través de sensores de la cantidad de oxígeno del escape, la posición del cigüeñal, la posición del acelerador, etc. Número 2, esta información se procesa en la CPU, la cual transforma y calcula datos para posteriormente almacenar esta información, estos datos, en una memoria y vuelve a procesar la información en el punto número 2 y hacer más correcciones. Es un ciclo entre el punto número 2 y el 3, eso es un ciclo constante, ¿sí? Y finalmente nos devuelve un resultado, nos devuelve información que la manda, en este caso, al sistema de inyección que permite el paso del combustible al motor. Y por supuesto, no podemos olvidar que la computadora del vehículo también es programable y es programable para que pueda modificar sus prestaciones o cualidades del vehículo, como por ejemplo para que tenga una mayor aceleración o un mejor desempeño en términos generales. Bueno, otro ejemplo serían las consolas de videojuegos, que no son otra cosa que computadoras especializadas para la ejecución de juegos. Mandas información con el joystick, y la recibe y la procesa y la almacena, y de nuevo todo esto nos devuelve un resultado y obviamente es programable. Es programable porque nos permite jugar muchos tipos de juegos, o sea, los juegos son programas de computadora realmente, y pues podemos tener una variedad de juegos y utilizar incluso aplicaciones distintas al propósito de jugar, como por ejemplo aplicaciones para reproducir música, videos y navegar en internet. Lo mismo sucede con un smartphone, que si bien es cierto que su función principal es la de la comunicación, este hace uso de una computadora internamente para llevar obviamente sus funciones principales. Para reforzar el concepto de computadora y cómo podemos saber si es una computadora o por lo menos hace un uso de ella, analicemos el concepto de la Wikipedia y veamos que si cumple con estos 5 puntos que les he dicho. Bueno, dice así: es una máquina digital
que lee y realiza operaciones para convertirlas en datos convenientes y útiles que posteriormente se envían a las unidades de salida. Desde el punto de vista funcional, es una máquina que posee al menos una unidad de procesamiento, una unidad central de procesamiento, una memoria principal y algún periférico o dispositivo de entrada y otro de salida. El hecho de que sea programable le posibilita realizar una gran diversidad de tareas, convirtiéndola en una máquina de propósitos generales. Bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Les agradezco mucho su presencia aquí. Y esta clase tocamos los temas que vimos presencialmente el día 10 de septiembre de 2019. Espero les haya gustado y sobre todo que les haya sido de gran utilidad. Nos vemos en clase el próximo martes y hasta la próxima.